Pues como lo hablamos la sesión pasada, les estoy grabando este video sobre la sesión número 2, que desafortunadamente pues tuvimos ahí un problema técnico y no se grabó. Entonces, evidentemente va a ser una versión resumida. Les voy a pedir por favor que lo que son los videos que vimos, así como las actividades, pues los videos los vean por su cuenta y las actividades pues las realicen también por su parte, ¿no? Entonces nada más quiero compartirles pues como las explicaciones complementarias de los temas que revisamos. Entonces, esto fue lo de la sesión número 2 y que fue la segunda parte de nuestro primer tema, Introducción a las habilidades socioemocionales y la cultura de paz. Bueno, pues los temas que revisamos en la agenda fueron 3, la conciencia del yo, el otro y lo otro, las diferencias culturales y las habilidades socioemocionales para construir la paz. Bueno, vamos a comenzar con este tema que fue la conciencia del yo, el otro y lo otro. Ya les había comentado en la primera sesión un poco de qué trataba esto, ¿no? En Cultura de Paz. Vamos a revisarlo a detalle. Pero para introducir este tema, revisamos un video que se llama La Tregua de Navidad. Por favor, véanlo en la presentación que ya está compartida en la sesión 2. Ahí aparece dentro de la presentación la liga al video. Y bueno, muy brevemente les cuento. Este video trata sobre un hecho histórico que fue al final de la Primera Guerra Mundial, cuando estaban en las trincheras los soldados alemanes y los soldados ingleses. En la noche de Navidad pues hubo una tregua, ¿no? Es esto a lo que se le conoce como el armisticio, y de alguna manera pues hicieron las paces. Compartieron las bebidas, los cigarros, incluso tuvieron un juego de fútbol, ¿no? Y bueno, este hecho histórico pues me gusta mucho porque nos permite pensar qué es esto de la conciencia del yo y el otro. Y bueno, agrego a esto una cita textual basada en un artículo sobre este mismo tema que se titula Noche de Paz, la Navidad en que las armas callaron, de la periodista de paz Cristina Ávila Cesati, quien nos dice: esta historia sirve quizá para recordarnos que son los gobiernos y la alta política militar quienes envían a los hombres a unas guerras que los dirigentes jamás librarán cuerpo a cuerpo, y quienes están en el frente bajo el influjo de esa propaganda de guerra suelen olvidarse de que en realidad el enemigo no es más que un igual, pero vestido con un uniforme diferente. Entonces, bueno, la reflexión de esto es que, bueno, es un magnífico ejemplo de la historia, no solo de construcción de paz, sino de cómo nos damos cuenta de que el otro, pues, no es tan diferente a uno, ¿no? Los soldados alemanes y los soldados ingleses, pues, estaban en medio de la misma guerra, sufriendo los mismos horrores en Navidad, jugando a lo mismo, bebiendo lo mismo y, pues, viviendo, ¿no? Entonces, dice por ahí una frase, ¿no? Quizá el placer y el dolor nos acerca más y es lo que nos muestra nuestra humanidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a esto de la conciencia del yo, el otro y lo otro. Bueno, entonces el ser humano pues es un ser social y para desarrollarnos necesitamos de la presencia del otro. Vivimos constantemente en relación y en interacción y pues bueno, además construimos entre nosotros vínculos afectivos. Sin embargo, cada uno tenemos una forma de pensar diferente y así convivimos y nos relacionamos con ese otro. A veces confrontamos nuestras opiniones y en ocasiones pues esto genera rivalidades o enfrentamientos, ¿no? Entonces la cultura de paz lo que nos dice es que para tener una relación armoniosa se requiere de una relación de respeto y de un ambiente democrático. Pero para que esto pase necesitamos tener conciencia del yo mismo, conciencia del otro y conciencia del otro. Vamos a ver qué es esto. La construcción de esta conciencia del yo mismo es un asunto complejo. Es decir, es un asunto en el que intervienen distintos factores y se conforma de las maneras en las que cada quien, o sea, cada persona, grupo o comunidad se ve a sí mismo. Pero también la forma en la que los otros nos ven o lo que los otros dicen de nosotros, ¿no? Entonces, el entorno pues también participa en esa construcción de conciencia de quién soy yo.
Pero también están aspectos como la lengua que hablo, la cultura a la que pertenezco, el estrato socioeconómico, la parte afectiva y social. Entonces el razonamiento es, si yo tengo mi personalidad, mi cultura, mi lengua, mi pensamiento, mis valores, mi historia, necesidades, anhelos, etcétera, pues es evidente que los otros también deben tener su propia personalidad, su cultura, su lengua, valores, historia, necesidades y anhelos, ¿no? Entonces, lo que nos dice la cultura de paz es que la conciencia del yo mismo trae consigo, de forma derivada, la conciencia del otro como un ser que necesariamente es distinto del propio, pero que es igualmente válido y seguramente interesante. Entonces, fíjense, hay grandes encuentros de la humanidad con el otro. Un ejemplo de los grandes encuentros de la humanidad pues han sido las conquistas. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Que ese fue el encuentro de dos mundos, ¿no? Y ese fue un gran encuentro con el otro. Y en el fondo de todo esto, pues está el descubrimiento de la propia dignidad humana, que de manera derivada, pues, se reconoce en nosotros. Es decir, si yo me doy cuenta que el otro es, en esencia, parecido a mí, quiere decir que si mi vida tiene valor, la del otro también la tiene. A eso nos lleva esto del concepto de dignidad humana, que pues está en el corazón de los derechos humanos y por ende también en la cultura de paz. Bueno, ¿qué es esto de la conciencia de lo otro? Entonces, lo otro en cultura de paz se refiere a la naturaleza, a los recursos naturales, pero también se refiere a las culturas, las lenguas, la literatura, las ciencias, las artes y la tecnología, que de muchas maneras distintas pues también participan en la configuración de la conciencia del yo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, esto del miedo ante el otro, ante lo desconocido, pues la historia nos ha demostrado que generalmente reaccionamos con miedo. Pero cuando esto ocurre de manera exacerbada, pues se convierte en odio. Por ejemplo, los crímenes de odio. En México, desafortunadamente, hay 7 crímenes de odio específicamente contra la comunidad LGBTI al mes. Muy particularmente hacia los transexuales. Desafortunadamente, México encabeza las estadísticas haciendo o cometiendo asesinatos muy crueles, ¿no? Entonces, bueno, dice por ahí un autor que es la expresión de miedos con violencia, ¿no? Y el odio se propaga desde la burla hasta el deseo de eliminación o exterminación del otro. Entonces es necesario, por un lado, pedir uno como ciudadano a las autoridades su intervención, pero por otro lado, a nosotros nos corresponde saber pararnos cuando estamos expresando emociones que hieren a otros. Aquí les pongo el caso específico en esta diapositiva de una médico transexual que se llamaba Elizabeth Montaño. Desafortunadamente ella trabajaba en el Hospital Siglo XXI, el Centro Médico, en la Ciudad de México, y pues bueno, era alguien muy activa como profesionista, ¿no? Era jefe de enseñanza, me parece, y de la parte educativa en el hospital, ¿no? Y entonces, bueno, la desaparecen y la encuentran su cuerpo en el camino a Cuernavaca, ¿no? Y bueno, pues hubo pronunciamiento, este caso fue como muy mediático y ocurrió pues muy recientemente, en el mes de junio. Y bueno, el asunto es que aunque me parece que aún no se han tipificado los crímenes de odio, en especial, pero que sería muy similar como el caso de los feminicidios. Los feminicidios, por el contrario, sí están tipificados como una categoría aparte. ¿Y por qué es esto? Porque cumplen con ciertas características que hacen que este tipo de asesinatos no sean igual a los demás, a otros tipos de asesinatos, ¿no? Porque generalmente cumplen con características como, en el caso de los crímenes de odio, generalmente hubo violencia sexual, generalmente los torturan,
y los cuerpos son mostrados pues de manera denigrante, ¿no? Entonces, estas son como algunas de las características que no comparten otro tipo de asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo para reflexionar. Después, tenemos actitudes de respeto y tolerancia con el otro. Esto se refiere a que hay que entender en conjunto estas tres cosas: conciencia del yo, del otro y de lo otro. Esto es necesario para poder desarrollar estas actitudes, ¿no? De respeto y tolerancia. Y en el fondo, pues esto significa que si yo entiendo que el otro es como yo, como les decía, ¿no? O sea, que tenemos puntos en común, tenemos necesidades esenciales similares, y esto mismo ocurre también como en macro, ¿no? A nivel de grupos, pueblos y culturas. Y por último, también Cultura de Paz nos dice esto mismo: debemos desarrollar el respeto y el amor por la naturaleza, ¿no? Entonces, la comprensión y la solidaridad en las culturas significa eliminar todas las formas de violencia, como por ejemplo la discriminación, el racismo, la xenofobia, los prejuicios, los estereotipos. Ya hablábamos un poco de esto en la primera sesión. Ahora vamos a revisar nuestro segundo tema, que son las diferencias culturales. Este tema también lo detonamos o comenzamos, lo abordamos a partir de un video que se llama Lo fácil que es encasillar a las personas. Les voy a pedir por favor igualmente que vean este video. Y bueno, este video trata de un experimento social que se hizo en Dinamarca sobre cómo en la sociedad nos dividimos, cómo ponemos etiquetas y hacemos tribus, ¿no? En las que a veces vemos a los otros como los diferentes, como enemigos. Y el problema de esto es que no estamos acostumbrados a ver las similitudes y todo aquello que nos une, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la interculturalidad. Entonces, como ya dijimos en el tema anterior, cuando yo tengo conciencia de mí mismo, puedo tener conciencia del otro. Y en este nivel macro se refiere a las diferencias culturales, que cuando se encuentran y se relacionan, a esto es a lo que se le llama la interculturalidad. Pero pues cada cultura tiene necesidades, aspiraciones, tradiciones, valores y pensamientos diferentes. Entonces, Cultura de Paz nos dice que para que la interculturalidad ocurra de forma armoniosa, necesitamos poder ver al otro como alguien rico, que con su diferencia me puede aportar cosas, me puede enriquecer. Pero por otro lado también implica que deben haber dos culturas fuertes, con autoestima, seguras de sí mismas, abiertas y dispuestas a aprender. Entonces, si pensamos en la paz, las relaciones interculturales ideales pues son respetuosas, ¿no? Abiertas, críticas, horizontales, incluyentes, fraternas, solidarias y libres. Esta parte de que es ideal que se encuentren dos culturas fuertes y con autoestima, a mí me hace como pensar mucho en esta parte que nos ocurre mucho a los mexicanos, ¿no? Por un lado, pues tenemos este complejo del malinchismo, ¿no? Como de ver como mejor a lo extranjero, a lo de fuera, ¿no? Pero por otro lado, también creo que nos jugamos mucho en una dicotomía, un poco en una contradicción, porque por otro lado tenemos esta otra parte donde podemos estar muy orgullosos de nuestra identidad cultural, ¿no? De nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones, de nuestros territorios. Y bueno, pues creo que al final se trata de trabajarnos también mucho por ahí, por esta parte cultural. Bueno, entonces vamos al siguiente tema, que son las habilidades socioemocionales para construir la paz. Entonces, fíjense, en los temas anteriores hemos visto de diferentes maneras que para construir paz externa en nuestra relación con los otros es necesario que esa paz también exista adentro. Pero ¿cómo se puede tener paz adentro?
Bueno, tener paz adentro como individuo significa poder desarrollar habilidades socioemocionales que nos permitan identificar lo que sentimos, nombrarlo y autorregularnos para funcionar de manera más adaptativa, ¿no? Entonces ya, si recuerdan, en la primera sesión les decía que hay una postura o una concepción de paz que se llama paz holística Gaia, y que es una postura que integra tanto la paz externa como la paz interna, ¿no? Y de hecho retoma pues como aspectos espirituales. Entonces, bueno, no están peleados y bueno, la cultura de paz pues también sostiene esto, ¿no? Bueno, entonces aquí les comparto un par de reflexiones, ¿no? Y tiene que ver con pensar cuando eras estudiante, qué dificultades tenías para aprender. ¿Recuerdas algún maestro que hayas tenido que dejó huella positiva en ti? ¿Qué cualidades tenía? Entonces, yo, bueno, les voy a compartir un poco cuál es mi respuesta a estas interrogantes, ¿no? Entonces, bueno, de repente las dificultades que tenía para aprender era cuando, una es, por ejemplo, como cuando me enfrentaba a materias en las que yo creía que no era buena o en las que sentía que se me dificultaba, ¿no? O había ahí alguna, no sé, o a lo mejor con maestros muy estrictos, por ejemplo, ¿no? Ahora, los maestros que hayan dejado una huella positiva, pues bueno, fueron maestros, pues, aparte de muy buenos en su tema, eran maestros como abiertos o que implementaron pedagogías novedosas, que escuchaban a los estudiantes, nos escuchaban, ¿no? Entonces, bueno, más allá de cuál sea tu respuesta, lo importante es que creo que todos podríamos coincidir en que estas situaciones están relacionadas con las emociones, ¿no? Y con nuestros vínculos con los otros. Por eso se llaman habilidades socioemocionales. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, la definición de educación socioemocional es que es un proceso de aprendizaje para integrar conceptos, valores, actitudes y habilidades para comprender y regular emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar y establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética, ¿no? Así es como se define la educación socioemocional. Y de hecho, hablamos de comprender. Nos referimos a la parte de integrar conceptos porque hablamos de comprender qué son las emociones, cómo operan en el cerebro, cuáles son las emociones destructivas o constructivas, etc. Hablamos de valores porque se sustentan en los valores del humanismo. Buscamos regular las emociones para lograr ser ciudadanos que nos respetemos y que busquemos la igualdad. Luego hablamos de actitudes como la confianza o el optimismo para tener resiliencia y capacidad de cambio. Y hablamos de habilidades específicas para regular emociones, para postergar la gratificación, para colaborar y para resolver conflictos que siempre estarán presentes en la vida. Ahora vamos a ver un ejemplo de autorregulación emocional. Revisamos este video, por favor, les pido que lo vean. Se llama el test del malvavisco. Les cuento un poquito de qué trata. Bueno, en investigaciones se ha demostrado que la regulación emocional es uno de los mayores predictores determinantes para el éxito en el futuro. Entonces, a partir de eso se ha reconocido que la educación socioemocional es necesaria incluirlo en la educación. Y pues este video se trata de un experimento sobre autorregulación emocional, específicamente el control de impulsos y la habilidad para postergar la gratificación. En los años 70, un psicólogo austriaco llamado Walter Mischel, quien laboraba en la Universidad de Stanford, realizó un experimento que se llama el test del malvavisco, cuyo objetivo era demostrar la relación entre el autocontrol de un niño y su futuro social y académico. Y bueno, se basó en la hipótesis de que las personas que logran sacrificar la gratificación inmediata tienen mayores posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, este experimento consistió en que a niños preescolares se les regalaba un bombón, estaban como en una sala, ¿no? Una sala
investigación, de estas donde hay como un vidrio, y del otro lado están los investigadores viendo, pero el niño no puede ver que está siendo observado, ¿no? Entonces entraba una investigadora y les daba un bombón y les decía que si se esperaban a que ella regresara sin comérselo, les regalaría un segundo bombón y entonces podrían comerse dos, ¿no? Bueno, en el video podrán ver las reacciones de diferentes niños. Algunos se lo comieron de inmediato, ¿no? Y entonces eligieron comerse aunque fuera un bombón, pero rápido, ¿no? Algunos otros, pues bueno, sufrieron un poco como una tortura esperar a comerse el segundo bombón, pero pues al final les regalaron un segundo bombón, ¿no? Y entonces fíjense, las evidencias demostraron a largo plazo qué fue lo que ocurrió con estos niños, porque fue un estudio transversal donde les dieron seguimiento como a la edad de joven adultos, ¿no? De aproximadamente unos 30 años, y pues bueno, se pudo ver que postergar la gratificación correlaciona con indicadores como que a esta edad los niños que sí lograron no comerse el bombón tuvieron un mayor estatus socioeconómico, una mejor salud física y mental, una mejor calidad de vida, tuvieron más éxito profesional, mejores relaciones de pareja, seguridad, menos conductas criminales o respuestas impulsivas o conductas de riesgo como las adicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para lo que aportó este experimento, que además fue como muy famoso en la época y se replicó en muchos países, y todos tuvieron más o menos los mismos resultados, fue que se puso sobre la mesa, pues bueno, lo importante que son las habilidades socioemocionales para el éxito académico, pero que bueno, las habilidades socioemocionales son mucho más importantes para el éxito académico que el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, bueno, y además este experimento pues demostró que la autorregulación es algo que se puede aprender, ¿no? No es algo innato, si bien hay niños que pues lo lograron, ¿no? Sin embargo, sí es algo que con entrenamiento se puede resolver. De hecho, este mismo investigador hizo otro experimento más, donde igualmente tenía a niños en un aula, y entonces antes de pasar a los niños les enseñaba una estrategia, ¿no? En el aula se les asignaba una tarea, pero al mismo tiempo entraba un payaso que los distraía para jugar y así, ¿no? Entonces entrenaron a los niños para decirles, bueno, mira, cuando tú estés haciendo tu actividad, si te distraen, tú debes de responder que en ese momento vas a trabajar, pero que después vas a poder jugar, ¿no? Entonces los niños que usaron esta estrategia para responder al payaso, cuando entraban, bueno, empezaban a hacer la tarea que les ponían, entonces el payaso comenzaba a distraerlos, ¿no? Entonces los niños pues lograron implementar esta estrategia, ¿no? Entonces fue una forma de aprender a saber cómo lidiar con la gratificación inmediata y a postergarla, ¿no? Entonces, bueno, simplemente con esto también demostró que es una conducta, la autorregulación es una conducta que se puede aprender. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces la pregunta siguiente es esto, ¿no? ¿Las emociones se pueden educar? Bueno, fíjense que con el aporte de las neurociencias se ha demostrado que la plasticidad cerebral, bueno, hay quienes dicen que la conducta es resultado de nuestras experiencias y por tanto podemos cambiar. Y luego por otro lado están las posturas que defendieron que nuestra conducta era producto de nuestra programación genética. Actualmente desde las neurociencias ya existe un mapeo que identifica las redes neuronales asociadas con la regulación emocional, y estas redes no son algo con lo que nacemos ni tampoco se forman exclusivamente en la infancia y quedándose permanentes, ¿no? Al contrario, las investigaciones han demostrado que en cualquier otro momento de la vida se pueden crear nuevas redes neuronales y fortalecerlas. Bueno, el aprendizaje socioemocional. Entonces, la educación emocional, pues, debe iniciarse en las primeras etapas de la vida, ¿no? Que es cuando hay mayores probabilidades de que sea efectiva.
los niños pues aprenden a expresar sus emociones por imitación de los adultos y de los educadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros, no? Por otro lado, algo sumamente importante en educación emocional es ofrecer un clima de seguridad, de respeto y confianza. Pero ¿cómo hacemos esto? Una sugerencia es usar, por ejemplo, un tono de voz relajado y alegre. Y también, si nuestra expresión corporal es relajada, vamos a transmitir calma y seguridad a nuestros alumnos. Y pues estos dos factores, confianza y seguridad, son necesarios, son muy importantes. Bueno, aquí en esta diapositiva pues les presento a Eduardo Punset. Eduardo Punset era, desafortunadamente, falleció el año pasado, un economista, pero también un periodista y sobre todo un divulgador científico muy importante, español. Él se dedicó, le interesaban como mucho estos temas de desarrollo humano, sobre la felicidad, sobre las emociones, y entonces, bueno, tenía un canal en la televisión española. Muchos de sus videos se pueden encontrar actualmente en YouTube. Y bueno, fue muy importante pues porque él entrevistó a investigadores pues, de los más famosos en estos temas, ¿no? Entonces, de hecho, creo que sí ya les comentaba en la primera sesión, Eduardo Punset junto con Rafael Vizquerra son se unieron y ellos crearon esta propuesta de el universo de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, él aquí nos dice, sin autoestima y seguridad en uno mismo no es posible convivir con los demás. Hay que infundir en la gente la curiosidad del conocimiento y amor por los demás. Bueno, entonces, vamos a pasar primero con la definición de emoción. Las emociones, primero el marco teórico de la educación emocional pues se centra en las aportaciones de la pedagogía, la psicología y las neurociencias, ¿no? Entonces, para poder hablar de educación emocional necesitamos saber qué es una emoción y qué implicaciones para la práctica se derivan de este concepto. Entonces, las emociones son reacciones complejas que involucran tanto a la mente como al cuerpo y desencadenan respuestas de tres tipos. Un estado mental subjetivo, un impulso a actuar que puede expresarse o no de forma abierta con conductas como llorar, huir o acercarse, y cambios corporales o reacciones fisiológicas como sudoración, aceleramiento del ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces, la emoción también es un mecanismo afectivo de regulación del comportamiento ajeno que puede acercar o alejar a las personas, ¿no? Entonces, hicimos también una dinámica que se llama Clasificamos las emociones. Esta dinámica está publicada ya en esa sesión. Por favor, realízala. De lo que trata es de hacer un listado de emociones, escribir todas las que vengan a la mente y escribir el mayor número posible. Después se trata de clasificar todas las emociones que hayas escrito y hay que contar en el listado cuántas emociones positivas y cuántas emociones negativas escribiste y de cuáles hay más. Bueno, una vez que hagas esto, la idea es que una vez o cuando se da un listado de emociones a las personas, con la instrucción de clasificarlas, pues la mayoría tendemos a hacer dos categorías, ¿no? Positivas y negativas. En general, la mayoría, o hay una tendencia a escribir más emociones negativas que positivas. ¿A qué obedece esto? Si has escrito más positivas que negativas, ¿cuántas has escrito en total, no? Entonces, actualmente hay varios investigadores que reconocen que hay más de 500. O sea que si escribiste menos de 40, pues no llegaste ni al 10% de posibilidades. Y si la lista fuera lo suficientemente larga, lo más seguro es que habría más negativas que positivas. ¿A qué se debe esto? Justamente Rafael Vizquerra explica que hay más palabras para describir emociones negativas que positivas, y esto se debe a que somos pues como más sensibles a lo negativo que a lo positivo. Además de que no tenemos el hábito de analizar las emociones
Una razón puede ser pues porque son, de alguna manera son inmateriales, son abstractas, ¿no? Y pues solemos como no saber mucho de ellas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora justamente la clasificación de las emociones. Entonces, fíjense, el estudio de las emociones en psicología pues ha sido un tema fundamental y ha tenido un largo camino. Existen varias clasificaciones, son muy conocidas, la de Paul Ekman, la de Daniel Goleman, entre otros, pero para este curso vamos a retomar la clasificación que hace Vizquerra junto con Eduardo Punset. Hace ratito les comentaba de esto, entonces no fue en la primera sesión donde lo comentamos. Y bueno, ellos hicieron una propuesta desde la educación emocional, por eso es que nos estamos basando en esta propuesta. Y pues ellos nos proponen una especie de mapa en color, que es este que pueden ver en esta diapositiva, que se parece visualmente como un conjunto de galaxias, y por ello le llamaron el universo de emociones. Y este trabajo que hicieron ellos, pues es parte de un proyecto que incluye un póster, este póster que es el que están viendo, y un libro, ¿no? Y la intención fue visualizar el rico mundo de los fenómenos afectivos que experimentamos y que abarca muchas más emociones que las que normalmente identificamos. Entonces ellos propusieron un mapa de emociones como una estrategia didáctica que facilite la visualización de una realidad pues inmaterial y compleja como es la de las emociones, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que ellos hicieron, el universo de las emociones. Lo que acabamos de ver fue la representación visual, pero tal cual esta es la clasificación. Entonces, aquí se representan las emociones básicas según la clasificación de Paul Ekman, que son miedo, ira, tristeza, alegría, sorpresa y asco. Bueno, este es un solo documento. Yo para efecto de la presentación pues lo corté en 3 partes, pero ahorita vamos a irlo revisando. No vamos a profundizar en esta propuesta, solo explicaré brevemente todas las emociones, cómo las clasificaron, ¿no? Entonces, bueno, les decía que se basó en la clasificación de Paul Ekman y añadieron otras familias que son importantes desde el punto de vista de la educación. Bueno, ellos lo que hicieron fue agrupar las emociones en grandes familias, ¿no? Por ejemplo, en la familia de la ira se incluye la rabia, la cólera, el rencor, el odio, la furia, la indignación, etcétera, ¿no? Y luego, pues también añadieron emociones sociales, eso está en la siguiente diapositiva, a ver, ahorita se las enseño, y ahí incluyeron, por ejemplo, la vergüenza o las emociones estéticas como amor y felicidad, y al mismo tiempo se representa la relación entre las emociones, actitudes y valores, y ellos en su propuesta ubicaron 307 emociones. Entonces aquí están las llamadas emociones positivas, ¿no? Entonces cada familia de emociones, ellos las consideran como galaxias de emociones, y en cada galaxia hay un conjunto de emociones con características similares eso es lo que hace que se puedan incluir en el mismo grupo. A veces algunas parecen sinónimos, pero en el fondo son matices de la misma familia. Entonces, las grandes galaxias que se contemplan en este mapa pues son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el amor y la felicidad. Y también se incluyen la sorpresa, el asco, la ansiedad y las emociones sociales y las emociones estéticas que ya les decía, ¿no? Y bueno, a esto las clasifica como emociones ambiguas. Y luego una distinción más es su polaridad. Entonces los dos polos de las emociones representan su valencia, ¿no? Positiva o negativa. Ahora, ellos dicen que no hay que confundir valencia con valor. El valor tiene una connotación de bueno o malo que no se puede aplicar para las emociones. Todas las emociones son buenas y necesarias, pero unas son positivas y otras negativas en sus efectos, ¿no? Entonces hay que dejar claro que todas las emociones son buenas. El problema está en lo que hacemos con las emociones, cómo las gestionamos, determinan los efectos que van a tener sobre nuestro bienestar y en el de los demás. Las emociones negativas se experimentan generalmente ante acontecimientos que valoramos como una amenaza, como una pérdida, como una meta que se bloquea o como las dificultades que surgen en la vida cotidiana, entre otras. Y estas emociones requieren energías
y la movilizar para afrontar la situación de manera pues más o menos urgente, ¿no? Luego las emociones positivas, en cambio, se experimentan ante acontecimientos que valoramos como un progreso hacia nuestros objetivos personales. Y estos objetivos, pues básicamente son asegurar la supervivencia y progresar hacia el bienestar, ¿no? Entonces luego tenemos también esto que son el universo, algo que le llaman la materia oscura. Y esto es también interesante, ¿no? Porque lo que nos dice es que la materia oscura emocional está formada por el pozo de las emociones negativas, ¿no? Como el miedo, la ira, la tristeza, y que estas forman una constelación que es como un campo gravitacional de grandes fuerzas, ¿no? Como un hoyo negro, y que pueden absorber toda la energía del ser humano. Y bueno, sin duda me parece muy acertada esta visión. Y bueno, también nos plantea aquí fenómenos afectivos diversos, ¿no? Ahí como que nos pone todo lo demás. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos la clasificación que hacen ellos de las emociones. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, las habilidades socioemocionales en el currículo. Entonces, podemos ver que las emociones y las relaciones pues son importantes, ¿no? Por esto, la UNESCO las reconoce dentro de los 4 pilares de la educación, donde no basta solamente con aprender a ser, a conocer y ser, sino también a convivir. Y entonces, en el currículo estas habilidades se enmarcan así, como podemos ver en este cuadro, ¿no? Voy a regresar aquí. Entonces, tenemos la autorregulación, que se refiere a ver, voy a regresar una más, ahí está. La autorregulación, que se refiere a la metacognición, ¿no? A la expresión de las emociones, regulación de las emociones, la autogeneración de emociones para el bienestar, perseverancia, y luego, ¿cuál es su objetivo? Pues bueno, una vez que me conozco, sé qué quiero y qué no quiero, qué necesito saber para regularme y para lograrlo, ¿no? Luego tenemos la autonomía, la empatía y la colaboración. Bueno, no vamos a ahondar en esto, lo único que quería comentar con esto es que, bueno, hasta este punto solo es importante recordar cómo se vinculan, pero vamos a trabajar en ellas durante las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, de hecho, fíjense que el doctor Vizquerra, una de las habilidades fundamentales en la educación socioemocional es saber escuchar a otros, y esta habilidad pues es la que articula a todas las demás habilidades. Lo vamos a ver en mayor profundidad cuando veamos la parte de educación para la paz y la resolución de conflictos de manera no violenta. Entonces, bueno, esto es un poco lo que nos dice, ¿no? Las competencias sociales, nos dices, la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, y esto implica dominar habilidades sociales básicas, ¿no? Como la capacidad para la comunicación efectiva, el respeto, las actitudes prosociales, la asertividad, etcétera, ¿no? Y bueno, esto de la escucha que les acabo de comentar. Luego, ¿por qué necesitamos educación socioemocional? Fíjense que esto es muy importante, ¿no? Y según estudios y especialistas, ¿no? Nos dicen que ha habido un aumento progresivo de la prevalencia de la ansiedad, el estrés y la depresión, ¿no? De hecho, por ahí dicen que son las enfermedades psicológicas o psiquiátricas del siglo, ¿no? De este siglo, y que sumadas las tres, pues nos dan más o menos el 40 o 50% de las enfermedades psicológicas, emocionales, y pues en niveles más extremos que se vuelven enfermedades psiquiátricas. Luego la violencia pues cobra más de 1 millón de muertos al año, ¿no? Y pues también tenemos un altísimo problema de consumo de drogas o de embarazos no deseados, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿estamos satisfechos así? Yo creo que hay aspectos que podemos mejorar, ¿no? Entonces la educación pues puede contribuir a mejorar lo mejorable, a mejorar la convivencia y el bienestar de las personas, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente en la formación de las habilidades socioemocionales? Hay un autor, Dávalos, que nos dice que hay 3 aspectos en los que el docente puede influenciar a los alumnos. El docente pues puede fungir como un mediador de las emociones.
la presentación de modelos de identificación, ¿no? La selección y valoración de la información que proporciona y también en el empleo de los incentivos necesarios para lograr un aprendizaje formativo. Luego, por otro lado, como docentes somos un modelo personal y profesional en la formación de los estudiantes. Por eso es importante no solo lo que se enseña ni cuando lo enseña, sino también aquello que manifestamos a través de nuestra forma de ejercer autoridad, de nuestro estilo de enseñanza, de nuestros gestos, de nuestras palabras. Nuestra personalidad como docentes, nuestras actitudes, las relaciones afectivas y en general la comunicación que tenemos con nuestros alumnos son un factor que se vuelve mediador para el aprendizaje. Luego tenemos algunas recomendaciones que podemos aplicar. Según un autor que se apellida Toro, en 2010 él dice que las sugerencias que él hace son, por ejemplo, llegar a tiempo al salón de clases y calmar nuestras ansiedades. Si venimos ansiosos, inquietos o envueltos pues, en nuestras propias problemáticas personales, ¿no? Él recomienda que nos dejemos envolver por el silencio y la calma, de manera que conectemos nuestros circuitos energéticos y los dejemos fluir. Y para esto pues, nos sugiere practicar algún tipo de meditación, ¿no? Yo en lo personal es algo que hago antes, por ejemplo, incluso de empezar estas sesiones, hago una pequeña meditación y ya me permite como calmar cualquier otra cosa que me esté preocupando fuera de lo laboral, ¿no? Y pues de esta manera puedo conectar mucho mejor con la sesión y con ustedes, ¿no? Luego también se sugiere la disposición del aula, nos dicen, ¿no? También puede favorecer en sí misma la serenidad, la calma, la disposición al trabajo, los intercambios, las relaciones y pues básicamente la alegría de estar presentes, ¿no? Luego también nos sugiere establecer rutinas basadas en acuerdos de convivencia. Se sugiere asignar, por ejemplo, a algún estudiante que pueda funcionar como un evaluador del clima del aula. Es decir, al final del día, ese estudiante va a valorar si las interacciones fueron constructivas y armónicas, si se aplicaron estrategias de educación socioemocional, ¿no? Y bueno, se sugiere comenzar las clases con ejercicios de atención para promover el lenguaje emocional e identificar las emociones pues que sean más prevalentes en el grupo en determinado momento. Luego tenemos otro video que está también muy interesante, que es un ejemplo de aplicación de educación socioemocional. Y este video se llama Just Breathe en inglés, que significa simplemente respira. Y pues es básicamente mindfulness explicado por y para niños. Está muy bonito, por favor, véanlo. Y bueno, pues las habilidades socioemocionales al final son un conjunto de competencias que facilitan las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, las relaciones sociales pues están entretejidas de emociones. La escucha y la capacidad de empatía abren la puerta a las actitudes prosociales que se sitúan en el polo opuesto de las actitudes racistas, xenófobas o machistas y pues bueno, que tantos problemas sociales nos ocasionan. Bueno, entonces, como reflexión, pues, y como conclusión dejamos estas 3 preguntas que son, lo publiqué en tarea con modalidad de pregunta, también ya está ahí en la sesión 2, ahí lo pueden responder, y que es, como adultos, somos capaces de identificar nuestros niveles de enojo, esto en relación al video anterior. ¿Qué haces cuando estás muy enojado y cómo te calmas? Entonces, bueno, al final esto se trata de adquirir herramientas para identificar emociones, nombrarlas y regularlas. Esto es muy importante y pues representan acciones preventivas de bienestar personal y social. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, pónganla en Classroom y yo les responderé por ahí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto fue lo que revisamos en la sesión anterior.